El asunto son los membretes, lo otro son los personajes, Alejandro. Sí, maravilloso. ¿Quién convoca a concentrarse en el Zócalo el próximo domingo? Claro, el principal es Claudio X González, pero hay una red importante y queda muy clara a partir de los convocantes. Es el PRIAN. No hemos ni ido a una pausa, Alejandro, pero no es ni siquiera, no son otros más que el PRIAN. En sus diferentes expresiones, veo, por ejemplo, que a Gustavo Madero, Sí. senador que fue presidente del PAN, y en cuya presidencia fue postulada como diputada y fue diputada del PAN, la novia de Joaquín El Chapo Guzmán. ¿Quién la hizo diputada? Gustavo Madero como presidente del PAN. No quiere que eso se sepa. Y hasta ahora habita un chalequito de Frente Cívico Nacional. Ah, qué ya bonito. no del PAN. Qué bonito. Pues es que da vergüenza, Álvaro, también, entiéndelo. El PAN. Míralo. Pues claro, mira, ahora es del Frente Cívico Nacional. Parece voluntario, ¿no? Sí. Para el cruce de peatones. Sí. No, pues es Gustavo Madero. Ese señor se le hinchaban las manos de tanto aplaudirle a Enrique Peña Nieto. Sí. Y ese señor también tuvo una empresa que se benefició con contratos millonarios de empresas, de su empresa, contratos millonarios del gobierno, siendo él servidor público también, traficante de influencias. Claro. Por eso se enojan con uno. Pero ¿yo qué culpa tengo? Yo no les he dicho que roben como Roberto Madrazo. Ahora Roberto Madrazo dice que ¿por qué no le pregunto yo a López Obrador, como le pregunté a Xóchitl Gálvez, por qué no voy con López Obrador a preguntarle a su conferencia de prensa, narcopresidente? Pues muy simple, pues porque yo no estoy a las órdenes de él y él puede ir o mandar a sus empleados de Latinos, pues para eso es el patrón. Me da gusto que Sí. asomen la cabeza algunos personajes. Oye, Álvaro, a ver, nomás un último, porque pues estoy, como ya viene la marcha, estoy tratando de, como les decía, estaba yo tratando de... Son las unirme. fuerzas vivas de la derecha, ¿no? Sí, las fuerzas vivas de la... A ver, espérame, porque es que ubiqué unos arriba muy interesantes. Por ejemplo, está el logotipo de Cartoon Networks en la parte de arriba. No te pases, Oye, Alejandro. cabrón, ve ese rojo, es como de... ¿te acuerdas de aquel personaje de Llamas a mí? Sí, cómo no. Es el que es el logotipo de esa caricatura, del de Llamas a mí. Ahora, el de arriba está todavía más... De los Cuatro Fantásticos. El de los Cuatro Fantásticos. Llamas a mí. Se ponía rojo. También si se enojaba, se ponía rojo, ¿no? Como yo. Oye, pero más arriba de ese, del logotipo de Llamas a mí, de los Cuatro Fantásticos, está efectivamente el de México Libre, Álvaro. Claro, sí. O sea, que es el logotipo de Felipe Calderón. Sí, no existe México Libre. No existe, No existe. Formalmente no existe. Vaya, y de hecho nunca existió, Alejandro. Eran una bolilla de pelados que ahora están en el partido Movimiento Ciudadano. Sí. Y de sus otros dos integrantes, uno está en su escondrijo en España, que es Felipe Calderón, y la otra integrante está como diputada del PRIAN. Entonces, No existe. es otro membrete, Mexicanos por México. Y luego a un lado de México Libre, Sí. a un lado de México Libre está un logotipo muy, muy como disco de los 70s, 80s, Para ¿no? las discotecas, ¿no? Para discotecas. Pero no alcanzo a ver bien, pero creo que dice México sin límites. Pues sí, era el grito de libertad de las discotecas, entonces sí tiene algún sentido. Seguramente en la manifestación vamos a ver un contingente vestido de chalequitos como los de John Travolta, ¿no? Ay, mira, ahí van los de México sin límite, ¿sí? Caminando con sus manitas, ¿no? Apuntando. México, sí, es de ¿cómo se llamaba la película de John Travolta?
sábados de fiebre. Fiebre de sábado por la noche. Sí. Bueno, pues ahí está, ese es el asunto. Hoy el presidente López Obrador también durante su conferencia de prensa matutina habló sobre esta movilización del domingo, Álvaro Delgado. Y antes de la movilización, antes de lo que dice el presidente López Obrador, vale la pena, porque no lo pasamos, ver por qué también se pide en esta movilización no hablar, Álvaro, Con la prensa. con la prensa. ¿Por qué? Pues porque suceden, como decía bien Álvaro hace unos momentos, este tipo de desfiguros. Vea usted lo va a recordar. Dile al de Macuspana, López Obrador, que venga a matarme el hijo de su puta madre, si tiene huevos. Indio de Macuspana, pata rajada, acomplejado de mente, chingas a tu puta madre, alíñenos. Y bueno, no era una actitud aislada, como usted puede ver en ese video, era los que la rodeaban a ella, quien lo está grabando, quien está en su entorno, le aplaude eufórico el auditorio que tiene ahí junto a ella, pues porque así piensan muchos, ¿no? Tú y yo que hemos ido a tantas marchas, Alejandro, en particular esta que fue del 22 de noviembre fue de noviembre del 2022. Sí. Fue el año antepasado. Fue una marcha muy caracterizada por las expresiones como esta. Sí. Esta es muy relevante porque la profiere una señora iracunda, pero como ella, tantísimas otras personas con esta expresión. Y hoy efectivamente el presidente López Obrador se refirió a la movilización que habrá en el Zócalo y en varias ciudades de la República, convocada por Claudio X González y llamada Marcha por Nuestra Democracia, y que tendrá como orador único a Lorenzo Córdoba, el ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. El presidente López Obrador dijo que se trata de una movilización para defender la corrupción y que regresen los corruptos, y volvió a identificar a Claudio X González como el jefe del bloque conservador. ¿Cómo les va a importar la democracia si ellos eran los que promovían y ejecutaban los fraudes electorales? Dice el presidente esta mañana. Ellos fueron los que nos robaron la presidencia en 2006. Vamos a escuchar cómo lo plantea el presidente y regresamos. Bueno, cuando más se trasladan bienes públicos, bienes del pueblo, bienes de todos, bienes de la nación a particulares, es en el tiempo de Salinas. En ese tiempo de Salinas, su asesor económico era Claudio X González, papá. Porque ahora el jefe del bloque conservador es Claudio X González, hijo de los que están convocando a la manifestación para defender la corrupción, porque eso es lo que en esencia buscan, que regresen los corruptos. Aunque digan que les importa la democracia, ¿cómo les va a importar la democracia si ellos eran los que promovían y ejecutaban todos los fraudes electorales? Ellos fueron los que nos robaron la presidencia en el 2006. Es como el mundo al revés. Papá Claudio fue a decirle a Emilio Azcárraga: hay que acabar con Andrés Manuel, porque es un peligro para México.
y todavía Emilio, joven, pero pues con razón le dice, es que si nos abrimos por completo en contra de Andrés Manuel con lo del peligro para México, Televisa va a perder credibilidad. No estaba mal. Y le contesta Claudio X González, papá, no te preocupes por eso. Eso va a ser transitorio, 1 mes, 2 meses, 6 meses y se le va a olvidar a la gente. Y ya. Pues fíjense que no se le olvidó a la gente. Pero esos son los de la marcha. Sí, el presidente hizo alusión a quienes organizan esta manifestación del próximo domingo, pero también quien se refirió, Alejandro, a la marcha fue también el exministro Arturo Saldívar, quien presidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y dijo que ayer que las oficinas del Poder Judicial de la Federación de todo el país están, pues, se colocaron en las instalaciones carteles para invitar a los trabajadores a la movilización del domingo 18 de febrero, que se llevará a cabo, como ya le hemos dicho, en el Zócalo y en muchas ciudades del interior. Dijo Saldívar a través de su cuenta de Twitter, hoy X: me dicen que en las oficinas del Poder Judicial de la Federación de todo el país hay carteles convocando a la marcha de la oposición del domingo. ¿En dónde quedó aquello de que la Corte y el Poder Judicial de la Federación no se meten en política? Y compartió la fotografía de uno de esos carteles impresos en una hoja de color rosa en la que se lee: todo México, suma a tu ciudad en la marcha más grande de la historia. El anuncio agrega los datos de la marcha por la democracia que está prevista efectivamente para el domingo a las 10 de la mañana. Y también, Alejandro, fíjate que Claudio X González compartió el miércoles un listado de las 114 ciudades donde dijo se va a celebrar también de manera simultánea a la del Zócalo movilizaciones en defensa de la democracia, gritando voto libre. Entre las ciudades que incluye están, además de la Ciudad de México, Acapulco, Aguascalientes, Atlisco, Campeche, Cancún, Colima, Cozumel, Guanajuato, Guasave, Hermosillo, Hidalgo del Parral. Bueno, no falta León, pues no, ¿por cómo omiten León? Pero también en Estados Unidos, Alejandro. Claro. En Houston, Austin, pero también en Europa, Barcelona, en Cádiz, España. El mundo se va a volcar a las calles. Así es. Y bueno, él lanza la convocatoria. Está siendo un poco más activo y hace bien. Él, Claudio X González, aparece con Javier Lozano Alarcón, aparece con el mismo Alarraqui y con esta Beatriz Pajés en el programa, sí, en el programa de que tienen ellos de Atypical TV. Y apareció recientemente de una entrevista y lo cual está muy bien, qué bueno que lo haga. Mira, si no lo transparenta López Obrador en su momento, lo de la participación de su padre en la democracia mexicana, nunca se hubiera sabido. Su padre ha participado desde hace muchos años, por décadas, ha participado en la democracia mexicana. ¿De qué manera? Bueno, influyendo
pues ayudando a poner presidentes, ayudando a darle cuerpo, digamos, a la derecha en el gobierno, ha apoyado desde Carlos Salinas de Gortari, ha impulsado, pues, ¿no? Agenda, y agenda no solamente políticas públicas, sino agenda política. O sea, ha participado su padre y nunca se ha sabido realmente. Por ejemplo, cuando Claudio X González, padre, participa en la campaña en contra de López Obrador, la campaña fraudulenta contra López Obrador en el 2006, y se comete este fraude, pues no es público, no se sabe. Y en el primer tramo de este gobierno, Claudio X González trató de mantener ese perfil bajo y trató de mantenerse como no involucrado en partidos, ya sabes, más bien con un perfil progre, luchador, interesado en las libertades civiles. Ahora ya está un poco más abierto y más definido, eso habla muy bien de él. Creo yo que hace bien en involucrarse, pues ¿para qué ocultarse? Pues él, las causas en las que milita son en las que milita Beatriz Pajés, el mismo Roberto Madrazo, el mismo Javier Lozano, o sea, el mismo Felipe Calderón, Ernesto Zedillo, ¿no? Esas son las causas en las que él milita, y yo creo que está bien que las abra, lo hace más legítimo, lo hace ver mejor, Álvaro. Y él es, ahora sí, creo que es la primera vez que lo hace, el que invita de esta manera. Queridas amigas y amigos, un saludo y una invitación muy puntual a asistir a las marchas en favor de nuestra democracia y de nuestras libertades el próximo domingo 18 para defender lo más preciado que tenemos los mexicanos: democracia y libertad. Primero marchamos contra el plan A, del Ángel al Monumento a la Revolución, la consigna "El INE no se toca". Luego nos encontramos en el Zócalo con la consigna de "Mi voto no se toca". Ahora regresamos al Zócalo de la Ciudad de México para decir: nuestra democracia no se toca. La democracia se defiende ejerciendo la democracia. La libertad se defiende practicando la libertad. La cita es a las 10 de la mañana, directamente en el Zócalo de la Ciudad de México, a una fiesta cívica, democrática, pacífica, en favor de México, democracia y libertad. También se celebrarán marchas ese mismo día en las 32 entidades de la República. De modo que le pido a todas y todos ustedes que chequen en las redes de Unidos de qué punto a qué punto se va a celebrar la marcha en cada una de esas ciudades y el horario exacto. Vamos con todo. Y ahí termina diciendo, vamos a marchar, tal. Bueno, él habla, Álvaro, de la marcha "El INE no se toca". Luego habla de la otra movilización que se llamó "Mi voto no se toca". Y luego, esta es la tercera, según él, que se llama "Nuestra democracia no se toca". En realidad le faltó una movilización más, Álvaro, que es la de la democracia no se toca. Nada más que esa no fue una convocatoria a marchar, sino que estuvo en su empaque, fue un libro. Es el libro de Lorenzo Córdoba cuando todavía estaba en el INE, y es también, firman Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama este libro, que circula justamente como parte de este mismo movimiento, pues convocado por los colores de Xóchitl Gálvez, convocado por la sociedad civil de Claudio X González, de la Academia Claudio X González, y es exactamente entre la marcha inmediata anterior que define Claudio X González como "Mi voto no se toca", y esta marcha que viene este domingo, que aparece este libro con los mismos colores, las mismas tipografías, y de hecho en la portada con la fotografía de la marcha, de la primera marcha, que es la del INE no se toca. Es parte del mismo esfuerzo. Tan es así
Lorenzo Córdoba lo trató de negar durante todo el periodo en el que se le cuestionó, siendo el presidente consejero del INE, él trató de negarlo, pero ya para cerrar, digamos, en este arranque de honestidad, tanto de Claudio X González como del mismo Lorenzo Córdoba, ya este domingo, en la marcha que promueve Claudio X González, habrá un solo orador. Un solo orador, que es Lorenzo Córdoba, que por cierto, en la presentación del libro de él y de Ciro Murayama, en enero del año pasado, presentado por cierto por Carmen Aristegui y Jacqueline Pechard, pues asistieron Carlos Alarraqui y Roberto Madrazo. Aquí los estamos viendo, esta fotografía la tomé yo en esa presentación celebrada en el Centro Cultural San Ángel el 29 de enero del año pasado. Pero hay un video en el que se puede apreciar de mejor manera. Esta es la mesa de la presentación del libro y, bueno, los asistentes, y ahí Carlos Alarraqui, Roberto Madrazo y Carlos Alarraqui, que ha sido su publicista, Alejandro, desde 1994. Décadas. Sí. De hecho, él fue publicista 3 décadas. En el gobierno de Tabasco y después, como en el proyecto presidencial de Madrazo para la candidatura del año 2000, que se impuso Francisco Labastida. Él es el creador de aquella frase, dale un madrazo al dedazo, Carlos Alarraqui. Y después, bueno, han seguido trabajando juntos, trabajaron juntos en la campaña de 2006, que queda Roberto Madrazo en el tercer lugar, y bueno. El único que faltó ahí en esta presentación, creo yo, es Claudio X González, porque redondea. Pero bueno, ahí están, ya muy... Y yo creo que eso está bien, mira, está en ese mismo team, ahí como se puede ver, es Claudio X González, es Roberto Madrazo, es Lorenzo Córdoba, y yo, por lo menos en lo personal, celebro que estas cosas sean más transparentes. José Goldenberg, ahí también participó en la presentación. Sí, mira, yo celebro que sea cada vez más abierto, que Claudio X González pida que a la gente que vaya y participe en la marcha, o sea, sí lo considero pues un acto de honestidad y lo aplaudo, que a diferencia de su padre, que hizo todo lo que hizo durante décadas, de participar en gobiernos, influir en políticas públicas, participar en política, participar en guerras sucias, porque eso está muy documentado y muy escrito, él pues ya abandone, hombre, la clandestinidad, y se una a la fiesta democrática, a dar la cara. Nosotros le damos la cara 2 horas diarias. Digo, ¿habrá algún riesgo? Y siempre, Alejandro. Y le hemos dado siempre. Y siempre, a todas horas, andamos por la calle. Yo escribo un párrafo, Álvaro, y tiene mi nombre. Sí. Hago algo, tiene mi nombre. Platico algo, mensaje digo con algo. Tu tweet, tiene tu nombre. Tiene mi nombre, pero ellos tienen décadas, y no solamente Claudio X y su padre, sino todos ellos, todo es un clan completo que tienen décadas influyendo en políticas públicas, en política, en la sociedad, sin dar la cara desde el anonimato. Y yo creo que sí, es muy honesto que ya lo hagan. Porque además, Alejandro, también es importante, yo creo que es muy bueno que salgan a la calle cualquier persona que se sienta agraviada por algo.